caminando por las... Y ahora ya tenemos a nuestro primer entrevistado y nuestro primer invitado. Aquí le digo a Alejandra Piaggi, sé que está como yo, está un poco pachucho y con este tiempo estamos todos así. Sí, es la temperatura sube, baja y también sube, baja en el termómetro. Así que le voy a agradecer muchísimo que como siempre esté presente en este programa. Él es periodista, abogado, psicólogo, docente universitario y fundamentalmente argentino. Señoras y señores, un gran analista político, el señor Carlos Campolongo. Hola Alejandra, muy buenas noches a vos, a tu audiencia y equipo. Y sí, verdaderamente te digo, estoy golpeado por el tema de un resfrío muy fuerte y hoy tenía que tomar exámenes, así que le decía al querido Luis que por supuesto que los atiendo porque ustedes son amigos, pero no estoy en condiciones para que me hagas pensar mucho. Pero sos una persona brillante, sos un maestro. Carlos, te quiero empezar a preguntar lo siguiente, teniendo en cuenta ahora tu parte periodista primero. Voy a tomar, dije hoy cuando sabía que salías vos, voy a tomar cada uno de los aspectos de los títulos y de la trayectoria que tiene Carlos. Según tu aspecto periodístico, de esta semana, si tuvieras que elegir un titular, bajante y una nota, ¿cuál sería para vos, Carlos? Habría que repasar bien toda la semana y probablemente cometa una equivocación, pero te diría que el título que yo pondría, más que título sería temática, ¿no? Porque el título es una cuestión creativa que hay que pensarla bien, pero sí, iría por el camino de hacer un análisis y crítico sobre ciertas ambigüedades del discurso oficial. Así como éramos críticos en la anterior gestión, creo que la misión periodística es siempre tener una mirada analítica y crítica, y en ese sentido te diría que esas contradicciones que veo son algunas expresiones de lo más empinado del elenco oficial, hasta por el propio presidente de la Nación, por el ingeniero Macri, que comenzó la otra semana, ¿no? El 9 de julio comenzó con este tema que fue tomado un poco en broma en las redes con la angustia que habrán sentido, imaginaba él, los que declararon la independencia el 9 de julio, ¿no? Sí. Digo esta secuencia porque yo sigo el discurso oficial. Ayer me sorprendió mucho la afirmación de que no se la imagina a Cristina Kirchner presa. Después hay otras cuestiones que se filtraron de declaraciones del mal llamado convento y las monjas disfrazadas. Sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque ya que estás tomando mi vocación periodística en primer lugar, sí, te diría dos cosas: que los periodistas no debemos dejar de ser humildes nunca. Es verdad. Y segundo, no mirarnos el ombligo permanentemente, de cualquiera, de la televisión, la radio, la prensa gráfica. Y la otra cuestión es resguardar ciertos profesionalismos. Si yo veo que hubo una declaración un día y a la noche veo periodistas que tienen esa declaración en su mano, digo, la justicia no está andando bien. Entonces encuentro un doble mensaje. Por un lado, yo no me meto en la justicia. Por otro lado, da un mensaje político al presidente de la Nación. No me la imagino a Cristina presa. Y hemos hablado de que hay que recuperar la independencia de los poderes. Y los poderes no tienen por qué filtrar documentación mientras se está llevando un proceso adelante. Me parece que eso enturbia y aquí voy a la segunda profesión, si querés, a la de abogado, eso enturbia el procedimiento que se debe llevar con distancia sobre los acontecimientos y no estar involucrándose en el día a día. No es solamente esta filtración, ha habido filtraciones de los operativos y todo. Sí. Vale decir, reniego de la justicia espectáculo. Creo que eso no ayuda al equilibrio, y esto no va en demérito o en defensa de nadie, sino simplemente
en cómo debe ser un proceso judicial. Entonces, me parece que en eso, algunos periodistas, más allá de la supuesta primicia y demás, deben repensar también estos temas. Y por supuesto, los juzgados que lo hacen, si es que hay alguna fuente que filtra información, debería no hacerlo. Digo, esto es trabajar en la institucionalidad en serio. Si no, esto es un show. Carlos, todo es un show. En relación a lo que dijiste, me parece interesante preguntarte cómo ves la comunicación, cómo continúa siendo la comunicación del presidente Mauricio Macri. Bueno, ahí hay un segundo punto interesante en lo que me estás preguntando. ¿Por qué? Porque he escuchado siempre, pero sobre todo desde que volvió la democracia felizmente a nuestro país hasta el día de hoy, cuando no les va bien a los gobiernos el problema es de comunicación. Es verdad. Siempre la culpa, el chivo expiatorio, el chivo emisario, es la comunicación, como si la comunicación fuese una persona, ¿no? Alguien que te exculpa de otra cosa que es mucho más importante, que es tomar las decisiones de manera correcta, vale decir, vos no podés afirmar públicamente, como lo hizo el ministro Aranguren, que bueno, que es un tema de ensayo y error, me parece muy una aberración, no se gobierna así. Que haya, y esto no hay que matizarlo con que si te equivocás, das marcha atrás, no, está bien eso, si te equivocas, pero no te podés estar equivocando permanentemente con idas y vueltas permanentemente, cuando esto genera mucha inquietud en los que han recibido concretamente, y son personas de carne y hueso, facturas que son impagables. Bien. Entonces, la comunicación, creo que, esta expresión de que comunicamos mal, la dijo en la entrevista que el presidente de la Nación hizo con el periodista Jorge Lanata, que ya hubo algunos adelantos y que parece que la versión completa va a ir mañana. Defendiéndolo a Aranguren, y por supuesto él tiene de alguna manera la potestad de defenderlo o no, él tiene que arbitrar las decisiones, ¿no es cierto? Yo creo además que, como bien se dijo en estos últimos días, este aumento descomunal y sin racionalidad de las tarifas, en particular de la tarifa de gas, que es inexplicable, que se haya hecho así en shock, sin gradualismo, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente lo que hizo con su raid de apariciones televisivas ahora en estos 2-3 últimos días, ha tratado de suplantar la endeblez de Aranguren, que es un muy mal comunicador. Pero la cuestión no está en si comunica bien o mal solamente, eso es una cuestión instrumental. Lo importante es el contenido de las decisiones. Entonces, se argumentó como correspondía este aumento. ¿Sabe nuestra sociedad cómo es la estructura de costos de las distribuidoras de gas y los precios, etcétera, etcétera, etcétera? Tanto es así que el presidente confundía la importación de energía con la importación de combustible. Son dos cosas distintas. Entonces, para pasar en limpio, la comunicación es importante, por supuesto, yo no voy a negar la importancia que la comunicación tiene para cualquier sistema político y para, yo diría, guiar a la sociedad en su conjunto, en los que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones. Pero cuando va bien, esto es como en el fútbol, ¿no? Cuando va bien es el jugador el que tiene el triunfo, los laureles, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando va mal es el director técnico. Exacto. Entonces, no utilicemos eso. Creo que hay que comunicar bien, hay que preparar las cosas, pero mucho más importante que esas dos cosas es ver la justicia de la decisión que se está tomando. Carlos, yo creo que en lo que vos estás diciendo es así. Todos el qué es indudable que era necesario el aumento de las tarifas. Ahora, nadie lo discute. El cómo se llevó a cabo creo que fue el error. El qué no, pero el cómo sí. Claro, bueno, lo que pasa que cuando vos tomás una decisión, casi te diría que están las 5 W del periodismo, fijo, para ligarlo, el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Entonces, vos tenés que explicar muy bien el por qué. Cuando tomás la decisión, es también
una oportunidad política, no un oportunismo. Y ahí hay que irlo presentando. ¿Cómo? Y sería, mirá, vos metés un tope del 400% sin discriminar zonas, frío, calor, y encima después salidas que no son, yo diría, son más de Aníbal Fernández que de alguien que quiere diferenciarse del anterior gobierno. Es decir, que no hay que andar en patas, en camiseta, me parece un vulgarismo, ¿viste? La verdad me parece una vulgaridad de un presidente de la nación. Te digo con todo el respeto que merece el presidente de la nación. Sí, sí, claramente. Pero basta de tratar de ser creativo con esos chistes, que no estamos para chistes. Vos viste el video hoy, salgo un minuto para demostrarte que que no es solamente en la Argentina, que esto es muy complicado en el mundo. ¿Vos viste el video de la conferencia de prensa del vocero presidencial de Estados Unidos de América? Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Viste lo que pasó? Pero igual decíselo a nuestros oyentes, Carlos. Bueno, porque me parece muy paradigmático para el periodismo y para la cultura general. Sí, sí. Estaba dando una conferencia el vocero del presidente Obama sobre el tema del terrorismo de ISIS y demás. Creo que es una situación cruel, seria, que no da lugar a ninguna clase de chiste. Bueno, estaba dando su conferencia correctamente el vocero y escucha como un sonido, un pi, 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 pi permanentemente. Un poco desencajado, lo mira a un periodista que no aparece en pantalla y le dice: ¿usted está jugando al Pokémon Go? Y él le dice: no, estoy mirando nada más. O sea, en una conferencia de prensa, un profesional periodista está jugando al Pokémon frente a anuncios que tienen una trascendencia significativa. Sí, de Estado. Y tanto es así que después le vuelvo a repreguntar, bueno, ¿agarró alguno? Ya con una cara más patética, sí. diría. Bueno, yo creo que esto es, si vos me preguntás cuál es el síntoma de hoy, para mí sería este, el síntoma de, digamos, una cultura decadente. Bien. Carlos, en relación ahora a la parte más de analista político, te quiero preguntar, ¿qué título le colocarías a la película de la gestión de Mauricio Macri y cómo ves esta película? ¿Ha tenido avances, retrocesos, algún flashback del pasado en el presente? No, bueno, le pondría tiempos borrascosos porque no todo es responsabilidad del actual gobierno, más allá que yo creo que están cometiendo, pero no errores, porque, a ver, en política, para analizar las situaciones, por supuesto que hay errores, que vos querés una finalidad y por ahí no es esa la finalidad o el objetivo que te planteaste. Pero yo sinceramente creo, y el voto popular lo ha señalado así, y hay que respetarlo, ¿sí? Más allá de que eso no implica que uno no pueda hacer las críticas. Lógico. Yo te diría que la famosa herencia, digamos, es un componente indudable, que había que arreglar la macroeconomía, etcétera, etcétera, bien. Pero detrás de la macroeconomía, vuelvo a decirte, están las personas de carne y hueso, que sufren estos embates y estas angustias. Si antes se vivía demasiado en la falsedad, no hay que ir a la crueldad ahora, digo, para hablar de emociones extremas. Sí. Entonces, frente a lo que vos me preguntás, yo te digo que los personajes de la película tienen que ver con una... No es que se han equivocado, tienen una concepción de las cosas, una concepción político, económico, social de las cosas. Entonces, ¿qué se está haciendo desde mi punto de vista? Se está generando una nueva versión de la teoría del derrame. Y eso ya en nuestro país es ineficaz, porque la fragmentación social del país es tan grande en muchos aspectos, en tantos aspectos, que no sirve. Esa teoría del derrame, ¿sabes cuánto tendría que crecer el país para que haya ese derrame? Tendría que crecer a un ritmo, yo te diría, del 7, el 8%, cosa que no se va a dar en la actualidad, porque las inversiones no llueven, porque las inversiones se fijan las condiciones,
porque no empecemos de nuevo con lo que ya conocimos, a empezar a endeudarnos para que después dentro de no sé cuánto tiempo haya un stop and go de nuevo, ¿viste? Porque no se puede pagar, porque estás asfixiado por los compromisos externos. Bueno, yo no escucho estas deliberaciones, ¿me entendés? Sí, te entiendo. A lo sumo lo que escucho comunicacionalmente son o afirmaciones muy banales o cosas muy confusas que no están claras. A mí, por ejemplo, la relación que me parece perversa entre el blanqueo y ligarlo a lo de los jubilados me parece una perversión absoluta. Y me interrogo, porque no está claro, cómo va a ser en definitiva la resolución de esto. Porque no es solamente que vos vas a tener que resignar, no en los casos de las sentencias firmes, en otras. Vas a entrar en una etapa de negociación y te están pidiendo hasta el 40 o el 50% de reducción de la deuda. Entonces, no está claro cómo se da, pero más grave que eso, es preguntarse cómo se va a financiar esto a futuro. Bien. Porque esto no resiste así como está. Bien. Entonces, yo quiero saber que me indiquen el camino. Esta es la temática. En relación a esto te hago una pregunta. Nosotros pasamos, Carlos, de tener permanentemente cadenas nacionales. Sí. Ahora, tener una cadena nacional que explique tampoco vendría mal, porque me parece que nos fuimos de los polos opuestos, ¿viste? Blanco, negro, negro, blanco, y a veces hay un intermedio, porque yo no digo como Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta que hacía uso de la cadena nacional, tampoco hablo de crear espejitos de colores, nada, pero una cadena nacional en la cual se expliquen temas tan importantes que hacen a la economía y a la resolución de un país que está doliéndole mucho algunas medidas, me parece que sería interesante, una nada más. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ni lo agobiante, ni tampoco la nada. La nada. El ser mudo. Entonces, eso se replica, lo que vos estás diciendo, lo que podríamos llamar una suerte de movimiento péndulo de la Argentina. Lo vemos en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Me entendés? Sí. Entonces vos pasás, por ejemplo, del tema que vos sabés que a mí me apasiona, me preocupa y no se está pensando nada en nuestro país, que es el tema educativo. ¿Sí? Pasamos de un sistema polimodal a volver sin escalas al secundario. ¿A vos te parece que un sistema educativo sin perdurabilidad, sin permanencia en el tiempo, puede tener efectos positivos? No, lógico. Imposible. Si vos tardás 2 generaciones en el acostumbramiento de la dinámica escolar, que tiene que ver con los alumnos, los docentes, etcétera, etcétera, eso te lleva siempre, no sé si hoy con la velocidad uno puede decir, bueno, te lleva a una generación. Antes te llevaba a 2 generaciones, digo, las mediciones internacionales sobre estos problemas, digamos, de cambiar los planes de estudio, te marcan prácticamente 2 generaciones para poder llegar al objetivo. ¿Entendés? Ahora, bueno, 2 generaciones, yo todavía no he escuchado absolutamente nada que no sea el tema de salarios, muy importante, que comiencen las clases y todo eso, pero la política es un arte de saber combinar el tiempo presente, el tiempo inmediatamente futuro y el futuro estratégicamente hablando. Ahí radica el arte. Obviamente vos tenés que solucionar los problemas del día a día, pero nunca te ves perder el rumbo estratégico. Ahí yo te digo, creo que si bien yo no sería absolutamente riguroso en un plan económico, sí tendría cierta planificación sobre las cosas. ¿Me entendés? Sí. Lecturas de la realidad. Acá, por ejemplo, se festejaron algunas cuestiones vinculadas a los autopartistas, con gran movilización del gremio, de Esmata y qué sé yo. Pero hay que ver en el largo plazo a ver eso a dónde nos lleva. Se levantaron las retenciones del agro, pero yo escucho muchos chacareros que se quejan porque esto no es derrame, ¿me entendés? Este es el problema de una concepción política. La teoría del derrame existe en ciertos momentos, o puede existir en diversos momentos, pero es una idea de que todo se produce automáticamente. Y la economía no es un automatismo que vos decís A y el resultado es B.
por eso está la política de por medio. Y cuando digo la política, no digo la rosca política ni la corrupción política, estoy hablando de la política en su sentido más emblemático y más elevado de organización de una comunidad. Perfecto. Eso se llama lo político, una cierta idea de la nación. Perfecto. Carlos, la última pregunta y vinculada con el otro aspecto psicólogo tuyo, que tiene que ver, estamos en comunicación con el gran Carlos Campolongo, con algo que creo yo quizás podés empatizar conmigo y con muchos oyentes que ya nos están dejando mensajes. ¿Cómo percibís al pueblo en la calle aquí y ahora? Bueno, yo lo percibo con una gran dosis de violencia, pero en esto quiero hacer un resguardo. Yo te puedo decir, mi experiencia cotidiana, que viajo en colectivo y en subte y demás, es una experiencia de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Creo que en otras ciudades, yo estuve hace unos días, bueno, vos me hablaste hicimos una entrevista cuando yo estaba en San Martín de los Andes. Exacto, sí. La educación en San Martín de los Andes no hay semáforos. Está bien, son 40.000 habitantes, no son 3 millones de personas. Digo, yo no, tonto no soy, pero digo, te doy 2 síntomas para decirte por qué la veo agresiva y violenta. Bueno, por las peleas callejeras que hay entre automotores, insultos, etcétera, etcétera, que todo lo escucho desde la ventana de mi dormitorio a la noche, a la mañana, a la tarde, en fin. Cuando estoy acá siempre hay alguna pelea acá en la esquina. Eso por un lado. Por otro lado veo y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando del Pokémon GO, veo y observo un uso abusivo y compulsivo de los instrumentos que los caracterizamos como teléfonos inteligentes, que tienen múltiples funciones y demás. Pero no solamente eso, porque bueno, en última instancia cada uno elige sus prácticas, su hábitus, diría su hábito, ¿no? Pero hay otra cosa que me llama la atención también, Alejandra. Yo creo que hay una pérdida de el límite de la corporalidad de los que caminan por la calle. ¿Por qué te digo esto? Por 2 motivos. Primero, los que suben al colectivo con la mochila y te directamente no calculan en los espacios y te golpean con la mochila. Es cierto. Bueno, esto es una situación. Y la otra es cuando la circulación en la calle. Si vos vas mirando el teléfono y hasta cometés la imprudencia de cruzar una calle leyendo un mensaje de teléfono, con lo cual te pueden llevar puesto en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, veo entonces que hay muy malos hábitos de convivencia. Cuando los hábitos de convivencia adquieren estas características que estamos describiendo, las reacciones suelen ser de cierto grado de violencia. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces me parece que de una buena educación en el sentido más amplio llevaría a la fraternidad, a la amabilidad, a ceder el paso a las personas mayores, en fin, a ser menos salvajes, ¿viste?, de lo que somos. Yo creo, por eso te digo, que estamos en una situación muy regresiva desde ese punto de vista, donde lo sociable o la sociabilidad la vamos perdiendo cada vez más, ¿viste? Entonces, lamentablemente en este país nunca se puso el eje en la educación. Sí, por supuesto. Lamentablemente. Sí. Promesa de campaña y después nada, ¿no? Después nada. No se sigue el día a día de esto. Y es fundamental, porque a partir de eso podemos hablar siempre y cuando se tenga la seguridad del alimento y la vivienda, 2 condiciones indispensables. Después viene la educación y después avanzamos en todo lo otro. Obviamente. Pero sin eso es imposible, y es algo que siempre es una promesa de campaña y que nunca se ha llevado a cabo, tratar la educación con cada una de sus letras. Mira, Alejandra, yo te digo una cosa, que como conceptos, veo una ausencia de una cierta idea de nación. Más allá de que estamos en el tiempo de la globalización, fíjate lo que está sucediendo en ciertos países de Europa, con resurgimientos inclusive de nacionalismo que son muy ultramontanos, casi nazis en algunos casos. Entonces,
Fíjate eso, lo que está ocurriendo, y en ese sentido me parece que lo que vos estás señalando de la educación me parece fundamental. No veo una cierta idea de nación, no veo problemáticas de trabajo, de educación, de pensamiento estratégico hacia dónde va el mundo, qué es el conocimiento, etcétera, etcétera, pero bien dicho. Y tercero, y con esto cierro, ¿sabes qué me llama la atención a mí? Vos sabés que yo participo de un programa ahí en Canal América, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, sí, intratables, son sí, amigos. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Sabés que yo he encontrado una continuidad, una semejanza entre el oficialismo de antes y el oficialismo de ahora? Esa continuidad es que los que vienen representando, ya sea ahora el pensamiento oficial, sí, digamos, sí. Ninguno tiene autonomía de ideas, todos son repetidores de la bajada de línea oficial. Y eso me da la pauta de que esa cierta idea de nación necesita de ciertas ideas. Esas ideas no están porque estamos repitiendo como autómatas lo que es el discurso oficial. Entonces vos agarrá en estos 7 meses, hacé un análisis discursivo de ese programa o de lo que quieras, y te vas a encontrar con un martilleo casi totalitario de repetición, repetición y repetición. Lo hacían los anteriores, ¿sí? Y lo hacen también los nuevos. Bien, bien. Clarísimo, Carlos, como siempre agradecerte fundamentalmente el ser un amigo fiel, porque sos un amigo de esta casa, sos un amigo de Radio Rivadavia, AM630, y sos un amigo de este programa. Yo te estimo muchísimo, agradecerte que hayas salido en estas condiciones, y quiero decirte, mejor que estás en estas condiciones porque hablaste excelente, Carlos. Un cariño enorme y que tengas una linda noche. Descansá y hace reposo, Carlitos. Sí, claro, y mi respeto a la audiencia. Gracias, un beso enorme. Chao, Carlos, chao. Estuvimos en comunicación con Carlos Campolongo.